Estamos hablando el tema de la fe y vamos a tomar como referencia el libro de los Hebreos, pero antes vamos a buscar en Génesis, por favor, en el capítulo 4. Génesis capítulo 4, y vamos a repasar esta historia que ya hemos tratado en otras ocasiones. La historia de dos hermanos, los primeros dos hermanos que existieron, que fueron Caín y Abel. Así le voy a pedir que siga con su vista en su Biblia, por favor. Génesis 4, del 1 al 8, dice así la Escritura. Génesis 4, del 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hasta ahí dejamos, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos instruyas, por favor, en esta tarde, para que la fe que tenemos en ti sea una fe firme, una fe fructífera, una fe, Señor, que te conoce íntimamente. Permítenos seguir madurando en esa confianza en cuanto a ti, mi Señor, y también que podamos aprender qué cosas tenemos que dejar a un lado, Señor, en nuestra vida, y qué cosas cosas de tu palabra, Señor, tenemos que apropiarnos y aplicarlas. Gracias por tu presencia, gracias por la sangre de Cristo que nos ha limpiado, gracias por tu Espíritu que nos da el entendimiento. Dirígenos en esta hora, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver el tema titulado La fe que adora, la fe que adora. Y la fe que adora es la fe de Abel. Así es que tenemos este primer personaje. Aparte, por favor, ahí en Génesis, aparte Génesis 4. Y vamos a tener una lectura paralela en Hebreos, capítulo 11, porque los próximos domingos estaremos tratando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos sobre el tema de la fe. Cómo tener una fe fructífera, una fe bien firme en el Señor, a pesar de lo que tengamos que enfrentar. Entonces dice aquí Hebreos 11, y está hablando del tema de la fe, Hebreos 11, del 1 al 4. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún por ella. Pero entonces tenemos en estos dos pasajes que se nos hablan pues de estos dos personajes, tanto de Abel como de Caín. Y en este tema de la fe que adora,
Uno se pregunta, ¿dónde comienza la fe? Bueno, la fe comienza adorando a Dios. Adorando a Dios, vamos a ver ahorita qué significa esto de la adoración a Dios. ¿Por qué la presunta fe de muchas personas que asisten, que se congregan en las iglesias, no es una fe viva, no es una fe que esté fructificando, y menos es una fe firme? Y vamos a ver en esta tarde esa comparación. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la religiosidad y la fe auténtica de un adorador. Hay una diferencia entre la religiosidad y la fe de un auténtico adorador. Vamos a comenzar entonces por entender qué es este asunto de la religiosidad. La religiosidad es el intento del hombre por acercarse a Dios a través de sus propias obras. La religión son una serie de prácticas externas por medio de las cuales uno intenta obtener el favor de Dios. Entonces la religiosidad es algo externo. La religiosidad son una serie de ritos, ceremonias, cultos, sacrificios y actividades de carácter religioso. Y vamos a poner el ejemplo muy práctico aquí en estos dos hermanos. Tanto Caín, que era el hermano mayor, como su hermano menor, que era Abel. Y nos dice que en aquellos primeros tiempos de la historia de la humanidad, ellos ya eran instruidos, habían sido instruidos en cuanto a llevar sacrificios de ofrenda a Dios. Y se nos cuenta entonces aquí del primer hermano, que era Caín. Ahora déjeme decirle, Caín era religioso, pero no adorador. Ahí está la gran diferencia. Caín era religioso, pero no adorador. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un adorador? Muchas. Y si entendemos este punto, vamos a entender el porqué de tanta gente religiosa que no adora. La persona religiosa tiene una fe intelectual, solamente de entendimiento. Sabe que Dios existe, pero esa creencia en Dios no afecta a su vida. No lo ha cambiado, no la ha cambiado. Caín sabía que existía un Dios, sí, por supuesto. Tan así que por eso llevó su ofrenda, ¿verdad?, de la tierra, se la presentó a Dios. La persona religiosa practica actividades religiosas, pero son actividades externas. Puede congregarse en su iglesia, puede cantar himnos, puede orar, puede estar sirviendo, pero, y aquí viene el asunto, mis hermanos, busque Mateo 15:8. Hay gente que puede congregarse cada semana, que puede estar en los rituales religiosos, en las ceremonias religiosas. Mateo 15:8. Puede entonar cantos o himnos, puede inclusive leer la Biblia, puede estar sirviendo en alguna actividad religiosa de su congregación, pero simplemente Dios le dice aquí al religioso, Mateo 15:8, Jesús nos explica aquí este asunto. Este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran o me adoran, ¿verdad?, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así es que tenemos aquí un señalamiento muy fuerte de Jesús hacia Israel. Este pueblo de labios me honra. Aquí está el religioso. Una persona religiosa puede estar entonando cantos, puede estar citando versículos, ¿verdad?, de labios, orar de labios, y sin embargo su corazón estar lejos de Dios, mas su corazón está lejos de mí. Caín, un religioso, de labios estaba honrando a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Caín, cuando ve que lleva su ofrenda, su hermano también, y se da cuenta de que la ofrenda de él que le llevó al Señor, el fruto de lo que él cosechó, ¿verdad?, porque él era labrador, entonces Dios no se agrada de la ofrenda de Caín, se agradó de la ofrenda de Abel. Entonces cuando Caín se percata de eso, se dice que su semblante, ¿verdad?, cambió. ¿Qué significa esto? Número uno,
se llenó de enojo. Entonces Caín era una persona violenta, se enoja, su semblante decae. Entonces, es decir, se deprime. Hay una combinación aquí muy interesante de esas emociones, enojo y depresión, ¿verdad? Enojo y desánimo, porque cuando le trajo a Dios ofrenda, no la aceptó. ¿Por qué no aceptó Dios la ofrenda de Caín? Bueno, hay algunos indicios muy interesantes en la Escritura, y ahorita vamos a verlos. Cuando Caín se da cuenta de esto, mata a su hermano. ¿Qué es lo que nos dice? Que había algo oculto en el corazón de Caín. Le tenía envidia, le tenía rencor, le tenía coraje, y ahí estaba en su corazón. Entonces, qué interesante que le ofrece a Dios su ofrenda, pero en su corazón estaba guardando enojo, ira, resentimiento. Ahora recuerden que Dios ve lo interno, no lo externo. Entonces Dios miró el corazón de Caín. Y el Señor le dice, le amonesta, a ver Caín, ten cuidado, el pecado está a la puerta. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor a Caín? Dios, que conoce los corazones, ya sabía que Caín tenía en ese momento la intención de matar a su hermano. Dios lo previene y le dice, a la puerta está el pecado, cuidado porque ya le vas a dar rienda suelta. Dios le advirtió, cuidado Caín, ya está asomándose tus intenciones, ahí están. Ahora, ¿qué con esta situación? Que la persona religiosa es una persona que no le hace caso a la voz de Dios. Puede estar escuchando y teniendo muchos estudios y sermones y letras en los cantos, pero vea lo que dice el Salmo 141.5. Y el Salmo 141.5 habla aquí sobre la persona que no le hace caso a Dios. Dice aquí el salmista, el Salmo 141.5, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? El justo, si el justo me castiga, cuando un justo me castiga, o sea, cuando un justo me está llamando la atención, cuando un justo me está disciplinando, dice aquí el salmista, el rey David, me está haciendo un favor, que el justo me reprenda, será que un excelente bálsamo. Así es que el religioso es una persona que no acepta las advertencias ni la corrección de Dios. Dios le advirtió a Caín, Caín, el pecado ya está ahí asomándose, cuidado. Le está advirtiendo, Dios lo está reprendiendo. Por eso Dios no aceptó su ofrenda, era una forma de reprenderle. Pero Caín no tenía la actitud de un justo, de un hijo de Dios. Ahora, hermanos, veo una pregunta. Cuando alguien a usted le hace una observación, le hace una corrección o lo confronta con su pecado, ¿cómo reacciona usted? Usted puede decirle, pues no me interesa. O usted puede enojarse, bueno, ¿quién eres tú para llamarme la atención? ¿Quién eres tú para señalarme tal o cual cosa? Bueno, el salmista, el creyente que es justo y que es humilde, el adorador, acepta la reprensión porque entiende, si alguien me reprende, si alguien me corrige, gracias Dios porque tú tienes tus instrumentos para llamarme la atención porque me estás previniendo de futuras situaciones que me van a traer consecuencias terribles. ¿Alguien le reprendió últimamente? ¿Cómo reaccionó usted? ¿Se molestó? Hay hermanos que cuando son confrontados, pues me voy de la iglesia, no les gusta cómo soy, con permisito nos vemos. Y se van a la otra iglesia, y en la otra iglesia alguien los va a confrontar, porque van a estar como Caín. Dios le dijo, a donde quiera que siembres, la tierra perderá su fuerza. Ahora, ¿el problema era la tierra? No, el problema era el corazón de Caín. Podemos ir a tal y a cual lugar, y la tierra no dará su fuerza en nuestra vida, porque el problema no es la iglesia o las iglesias, el problema es mi corazón duro que no recibe la corrección del Señor. ¿Cómo reaccionamos, mis hermanos, cuando alguien nos llama la atención? El salmista dice, es un excelente bálsamo. Si usted tiene el entendimiento bíblico, le dará gracias a Dios cuando alguien, un hermano, una hermana,
un familiar, un pariente, inclusive hasta el compañero o el jefe de trabajo a usted le corrige porque las cosas no están haciéndose como deben de hacerse, pues en vez de que hable a espaldas de su jefe, agradezca que se le está corrigiendo, porque hay cosas que mejorar. Entonces, así en nuestra vida tenemos que entender que el justo me castigue es un favor, que el justo me reprenda es un excelente bálsamo. Amén. ¿O ya es usted perfecto? ¿Ya no se equivoca? ¿Ya no comete errores? ¿Ya no llega a pecar? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos. Pero gracias a Dios por aquellos hermanos que nos advierten. Proverbios 29:1, sobre este mismo tópico, en cuanto a qué actitud presento cuando alguien me llama la atención o cuando alguien me disciplina. Proverbios 29:1, dice la Escritura, a ver, sí, Proverbios, que estoy aquí yo en los Salmos, con razón. Proverbios 29:1, a ver, hermanos, ¿quién le da lectura en voz alta desde su lugar, por favor? ¿Qué dice? Bueno, el hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea que no entiende, que se pone de rebelde, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Bueno, entonces, una advertencia, Dios le advierte a Caín, pero Caín, aunque era muy religioso, no aceptó, no entendió. Religioso. La persona religiosa como Caín no ha experimentado una auténtica conversión a Dios. La Biblia llama a Abel justo. ¿Por qué? Porque él sí se había convertido a Dios. En cambio, nunca la Biblia llama a Caín justo. ¿Cómo le llama a Caín? Hijo del maligno. Qué interesante. Juan, en 1 Juan 3 le dice, Caín, hijo del maligno. Entonces, era religioso, llevaba su ofrenda, su sacrificio al Señor, pero nunca se convirtió a Dios. Una fe intelectual, nada más, ¿verdad? Pero un religioso que guardaba rencor contra su propio hermano. Pero también dice la Escritura en Génesis 4, 3 y 4, y aquí está el punto que les comentaba, indicios muy interesantes, porque la Escritura dice que Abel llevó los primogénitos de sus ovejas, Génesis 4, 4, 3 y 4. Entonces, Abel llevó, ¿qué significan los primogénitos? El primero, lo mejor. Entonces, Abel ofreció ese cordero, por decirlo así, su mejor cordero, se lo llevó a Dios. Pero cuando habla la Biblia de Caín, dice entonces en el verso 3, Génesis 4:3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué significa esto? Caín debió de haberle traído las primicias de su ofrenda, porque él era labrador. ¿Sí? ¿Ve esas omisiones? Dicen mucho. De Abel, dice, su primogénito, lo más gordo. Y Hebreos 11 dice, Abel presentó un más excelente sacrificio, una más excelente ofrenda. Y ahí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La siguiente, que mientras Caín le llevaba las obras a Dios, Abel le llevaba lo primero, lo mejor de su fruto. Y ahí está la gran diferencia. El religioso siempre le llevará o le pretenderá ofrecer a Dios las obras, no lo primero. Ahora, ¿por qué tiene ese estilo de vida? Porque no se ha convertido a Cristo. Porque su percepción de Dios es una percepción de Dios muy baja. Tiene un concepto de Dios, pues, como de cualquier otra persona. Y esta fue la llamada de atención que Dios le dio al pueblo de Israel al terminar el libro de Malaquías. Porque les dice ahí, ustedes me están trayendo sus obras. Me están trayendo el cordero cojo, tuerto, enfermo y defectuoso. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Aquí les dice el Señor, Malaquías 1:6. El hijo honra al padre, observe, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra, o sea, mi adoración? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?
dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Y este es el problema del religioso. El religioso siempre tiene a Dios en un segundo, tercero y cuarto término, menosprecia. Porque la única manera de apreciar bien el nombre de Dios es dándole el primer lugar que Él merece, porque Él es digno de toda alabanza. Verso 7. ¿En qué me has menospreciado? Dicen, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? A ver, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Entonces, el problema es, me están ofreciendo las obras. El religioso siempre le ofrecerá las obras de su tiempo, las obras de su energía, las obras de sus bienes, las obras de todo lo que sea, porque Dios no ocupa el primer lugar. Religioso sí, adorador no. El religioso no se ha convertido, punto. Así, diga lo que diga, no es lo que dices, es lo que muestras con tu vida. ¿Qué evidencias hay de una auténtica vida nueva? Entonces, por ese concepto equivocado, cuando la viuda, cuando vio Jesús en el templo que estaban echando las ofrendas y estaba una viuda pobre y llegan los ricos y dice ahí Jesús en Marcos 12, estaba observando Jesús y los ricos echaban, dice, mucho, mucho. Y llega la viuda y da una moneda y Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué creen? Los ricos dieron de lo que les sobra. La viuda lo dio todo. Ya está la gran diferencia. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor en nuestra vida? ¿Lo que nos sobra o le estamos ofreciendo toda nuestra vida? Esa es la gran diferencia entre un religioso y un adorador. Vamos ahora con el ejemplo positivo. Abel, la fe que adora. Abel era un adorador lleno de fe. Abel era justo. Él ofreció a Dios el mejor cordero, el más excelente sacrificio, según Hebreos 11:4. Ahora, lo interesante es que cuando hablamos aquí de un animal o de corderos o las ovejas, estamos hablando aquí de un cuadro. Juan dijo cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, número uno, Abel, al estar ofreciendo a ese cordero, él estaba poniendo su fe en Cristo Jesús. Abel sabía del Mesías prometido, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabía usted eso? Tanto Abel como Caín sabían de que iba a venir un día Cristo Jesús. ¿Dónde está eso? Lo puede leer después en su casa en Génesis 3:15, cuando Dios da la primera promesa, en donde dice a la serpiente y a la mujer, la serpiente te herirá en el calcañar, la mujer te herirá en la cabeza, y tu simiente y su simiente siempre estarán en contra. ¿A qué se estaba refiriendo? La simiente de la serpiente iban a ser todos los injustos que a través de la historia siempre se iban a oponer a Cristo. La simiente de Eva iba a ser Cristo Jesús. Y un día la serpiente iba a morder en el calcañar a Cristo. ¿Cuándo fue esto? En la cruz del Calvario, cuando Cristo derrama su sangre. Pero dice, tú le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza a la serpiente. Usted sabe que la única manera de matar a una serpiente es cortándole la cabeza, no la cola, la cabeza. ¿Cuándo le fue cortada la cabeza a Satanás en ese sentido? En la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere y resucita, Satanás y sus huestes son avergonzados y se les quita la autoridad que tenían, fueron vencidos. Entonces Abel sabía de este Mesías, de este Salvador, y cuando él ofrece un cordero, en cuadro y en figura le estaba diciendo, mi sacrificio, el sacrificio es por mí. En otras palabras, Cristo, mi Salvador, le reconoció como auténticamente como Señor y Salvador. Por eso se le dice Abel el justo. A partir de ahí, mis hermanos, el adorador entonces entiende que él fue creado por Dios para glorificar a Dios. Busque 1 Corintios 10:31, por favor. 1 Corintios 10:31. Hermanos, no existimos para
el placer, para los bienes, para el mundo. No existimos para la carrera, no existimos para el trabajo, no existimos inclusive ni para la familia. ¿Para quién existimos? ¿Para quién o para qué fuimos creados? Y ese es el primer propósito que tenemos que entender los adoradores, los creyentes que hemos nacido de nuevo. Le damos lectura, 1 Corintios 10:31, ¿qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios, para enaltecer a Dios, para engrandecer a Dios, para bendecir a Dios, para honrarlo, para reconocerlo, para agradecerle. Existimos para glorificar a Dios. Cuando el hombre pierde de vista este asunto, o glorifica a Dios o glorifica otras cosas, Eso es una ley. Cuando conocemos a Dios, mis hermanos, cuando lo vamos conociendo, cuando lo vamos experimentando, la respuesta natural del creyente es adorar a Dios. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Ahora, ¿qué significa adorar? Le voy a dar algunas definiciones. Y a propósito, con estas definiciones corregiremos algunos conceptos equivocados en las iglesias acerca de la adoración. La adoración, mis hermanos, no es un rato de cantos aquí. Porque ahora la gente piensa, venimos aquí a adorar, sí, y ahorita voy a explicar, sí, estamos aquí para adorar a Dios, pero no es solamente, la adoración no la podemos encerrar o circunscribir a un tiempo y a un lugar, no. O sea, la adoración no son cantos, o rápidos o lentos, no. La adoración es reconocer la dignidad de Dios y su valor supremo sobre todas las cosas. Adorar significa, busque el Salmo 145:3, reconocer la dignidad única y suprema de Dios. En otras palabras, Dios es lo máximo en esta vida y en otra vida y en el universo. No hay nadie como Dios, nada ni nadie. Salmo 145:3, le da lectura y dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza, ¿quién la entenderá? Así es que adorar es, número uno, reconozco, Dios, que no hay nadie como tú y que tú eres digno de toda la alabanza. Te asigno, Señor, y reconozco el valor supremo. Eres más importante que todo lo que respira en este planeta. Y vuelvo a insistir, es más importante que su esposo y que su esposa, y que sus hijos y que sus nietos. Dios es más importante que su partido de fútbol, y más importante que su trabajo, y más importante que tu carrera, y Dios es más importante que tu novio y que tu novia. Dios es más importante, ¿lo entendemos así? ¿Por qué? Pues porque Dios nos dio la vida, mis hermanos. Por eso usted y yo estamos ahorita respirando, por la misericordia y por la gracia de Dios. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Así es que adorar es, reconozco, Dios, el máximo valor que tú mereces. ¿Qué más? La adoración es un estilo de vida, que le da a Dios la prioridad. Le da a Dios la prioridad en la totalidad de la vida. O sea, Dios no es solamente para lo religioso y para el domingo un ratito, no. De lunes a domingo, mi estilo de vida tiene que reflejar que a Dios le doy el primer lugar. Colosenses 1:16, por favor. Eso es adoración, mis hermanos. Un estilo de vida que honra a Dios y un estilo de vida que le da el primer lugar a Cristo. Ahora sí, hermanos, aquí ya vamos metiendo a la espada de la palabra y va partiendo entre el religioso y el adorador. Hay muchos religiosos, pocos adoradores. Colosenses 1:16 habla de Cristo, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted fue creado para darle gloria a Cristo. Verso 17. Y Él, Cristo, es que
es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, ¿quiere usted que algo en su vida permanezca? Déjenlo en las manos de Cristo. ¿Quiere usted que algo se desaparezca? Sáquelo del control de Cristo, porque carecerá del sustento que solamente Cristo da. Verso 17, y Él, Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, ¿para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. El religioso nunca le dará a Cristo la preeminencia. La preeminencia se la dará a su carne y a su yo, y a las cosas del mundo. Ahí está la diferencia, mis hermanos, entre un religioso y un adorador. La totalidad de la vida, Cristo, tú eres lo primero. Ahora, y vamos a lo práctico. ¿Cómo sé cuando yo ya le estoy dando a Cristo el primer lugar en mi vida? Romanos 12, 1 y 2. El siguiente paso es, presento mi cuerpo ante Dios. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las, ¿qué? Por las misericordias. Observe siempre el contexto. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Póngase a leer Romanos 1, del 1 al 11. Los 11 primeros capítulos de Romanos son las misericordias de Dios. ¿Me explico o no? ¿Ya leyó Romanos? Bueno, pues léalo. Tarea, por favor, esta semana, para que sepa cuáles son las misericordias de Dios, póngase a leer Romanos del 1 al 11. Ahora, brevemente, las misericordias de Dios son las siguientes: que yo, siendo pecador, malo de corazón y mereciendo el infierno, Dios me amó de tal manera que entregó a Cristo para perdonarme completamente, para salvarme, para darme la vida eterna, me justifica, me da su gracia y me da su Espíritu Santo, para vivir por su poder. Siempre aceptado, siempre perdonado, siempre en las manos de Cristo. Amén. Por las misericordias de Dios, ahí está. Seguimos. Os ruego que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, que es vuestra adoración. Cuando usted le dice, Señor, aquí está mi cuerpo, úsalo para tu gloria, eso es adorar. ¿Cuánta gente puede cumplir religiosamente su asistencia al culto, pero el resto de la semana su cuerpo se lo entrega al mundo, se lo entrega al pecado? Vive en fornicación, vive haciendo cosas incorrectas, vive en las drogas, vive en la glotonería. No sujeta su cuerpo a Cristo. Y dice aquí, hermanos, por las misericordias de Dios, entonces, preséntense como un sacrificio vivo. Esa es tu adoración a Dios. Esa es tu adoración. Adorar es morir a sí mismo a fin de vivir para Cristo. Morir a sí mismo a fin de vivir para Cristo. Pero hoy, mis hermanos, confundiendo la adoración, que ven, vamos al concierto de, y no digo nombres porque si no algunos de ustedes se van a enojar, que vamos al concierto de fulanito, de fulanita, y van a hacer aquí, aquí y allá, y ahí usted los tiene atiborrados escuchando los cantos. Ahora, ¿y eso es adorar? Bueno, puede ser adorar, pero mi pregunta es, ok, los escuchaste, o tal vez fuiste a un concierto de un coro, está bien, de un coro monumental, ¿verdad? En donde cantó himnos preciosos, etcétera, y sí, te inspiraste, te gusta, pero mi pregunta es, después de haber ido a ese concierto, o de un solista, o de un grupo, o de un coro, cuando sales, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cambia tu actitud y reconociste a Dios como lo primero y a partir de ahí sirves a Cristo. Si es así, entonces te sirvió ese concierto. Si como entraste, saliste, pues nada más regalaste tu dinero y fuiste a endulzar la carne, los oídos, nada más. El adorador muere a sí mismo a fin de vivir para Cristo. ¿Ya quedó claro el asunto o no? ¿No? Amén, qué bueno. Juan 4, 23 y 24. Ahora sorpréndase de esto. Juan 4, 23 y 24. Le dice Jesús a la mujer samaritana, porque a la mujer samaritana le dijo, mira, en este monte nosotros adoramos a Dios, y dice Cristo, a ver, un momentito, espérame tantito. Juan 4, 23 y 24. Versículo 23, Juan 4, 22.
le dice Cristo a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los que verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, observe, el Padre que tales adoradores busca que le adoren. Es sorprendente esta declaración de Jesús. Es sorprendente. ¿Qué está buscando Dios? Adoradores, porque Dios sabe de lo que es capaz un adorador. El religioso no. El religioso, las obras. Al religioso nunca le pide un sacrificio porque dice, no tengo tiempo, o no me alcanza, o lo que sea. Verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Que adoren. Bueno. Verso 21, Juan 4, 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora escuche lo siguiente en base a este versículo. Si usted limita su adoración a un lugar específico, en el mismo momento en que abandone ese lugar, dejará atrás su actitud de adoración. Repito, si usted limita su adoración a un lugar específico, en el mismo momento que abandone ese lugar, dejará atrás su actitud de adoración. Por eso, hermanos, la adoración no es solamente un ratito cantar cantos u orar. Hay quienes que dicen, pues sí, aquí ya adoré y el domingo no adoraron a Dios para nada, porque no entendieron este punto. La adoración es, Señor, te rindo mi vida, úsala para tu gloria. Punto. Ahora quiero llegar a la parte final. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo adorar a Dios? Antes, cuando no adoramos a Dios, adoramos algo más. Cuando no adoramos a Dios, adoramos algo más. Dijo Pablo que el hombre, conociendo a Dios, no le glorificó ni le honró como a Dios, sino que su necio corazón se entenebreció y cambió la gloria de Dios y comenzó a adorar o al hombre o a los animales. Es decir, o adora a Dios o adora a un Dios con D minúscula, al que usted fabrica, al que usted le gusta. Ahora sí, ¿cómo adorar? Hay dos ámbitos de adoración. Número uno, el personal y el congregacional. El personal, ahora, ¿cuál es más importante de los dos? Es como si usted dijera, voy a volar en un avión, ¿qué ala es más importante? ¿La izquierda o la derecha? ¿Cuál prefiere? Los dos, bueno, así es la adoración. A ver, déme escoger la adoración personal y privada o la congregacional. ¿Cuál no? Son las dos. Hay hermanos que dicen, yo ya adoré a Dios en lo personal, no necesito la adoración congregacional. Está volando con un ala. Y tarde que temprano se irá a pique. Si usted dice, pues yo adoro congregacionalmente, pero no adoro personalmente, está volando sin un ala. Igual lo mismo, tarde que temprano se irá a pique por ahí. La adoración es personal y congregacional. Ok. Personal, ¿cómo? Número uno, acostúmbrese a exaltar y a alabar frecuentemente a Dios en su vida diaria, durante el transcurso del día. Dígale, por ejemplo, Salmo 141:3, vamos a ejemplos prácticos. ¿Cómo adorar a Dios? En lo personal. Usted puede ir en el transcurso, en el trayecto a su trabajo o de regreso, o está trabajando, está en su casa, etcétera, y usted puede decirle con sus palabras. Puede hacerlo con música o sin música, eso es lo de menos. Salmo 141:1, ¿qué dice? Del 1 al 3, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Qué más? Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Se da cuenta que dice aquí, cada día te bendeciré, cada día alabaré tu nombre? Entonces la adoración como estilo de vida, la adoración en lo personal, usted exalta a Dios de esta manera.
Bueno, Salmo 141:3, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Acostúmbrese en su actitud, en su corazón, a decirle gracias Dios, llegué al trabajo, llegué a la escuela, gracias Dios, ya terminé de estudiar, ya voy de regreso a casa, gracias Señor, nos fuimos de paseo, nos divertimos, gracias Padre, pude pagar lo de la renta, lo de la casa, lo del carro, lo de la colegiatura, gracias Dios. Y durante el día usted está pensando en Dios. Esa es la clave de la adoración, enfocarse en Dios. Y cuando usted exalta a Dios, menos se quejará. En lo personal, adora a Dios, se enfoca en Dios. Y eso producirá una vida central en Dios, lo cual dará como consecuencia una fe firme en Dios. El adorador conoce a Dios. Ahora aquí le va otro asunto, hermanos. Salmo 149:6. Salmo 149:6. Y por favor, hermanos, a mí me encanta la música cristiana, los cantos actuales, me encantan, los himnos, me encantan los himnos que tienen esa letra y una sana doctrina y son de inspiración. No estoy en contra de la alabanza, por favor, pero déjeme decirle algo, hermanos, tiene que haber un equilibrio, porque hay hermanos que se han enamorado de la alabanza y adoran la alabanza, pero no adoran a Dios. Y dicen, si no tengo aquí este estilo de vida, este estilo de alabanza, no canto. Espérese, la alabanza no es cuestión de qué estilo. Es más que eso. Observe el Salmo 148:6. ¿Y qué dice aquí el salmista? Otra vez, Salmo 149:6. A ver, exalten a Dios con sus gargantas. ¿Y ahí se queda? No, ¿qué más? Y espadas de 2 filos en sus manos. Aquí está. Alabe a Dios con cantos, pero alabe a Dios con la palabra. Hay hermanos que vienen al culto, pero no vienen al discipulado. Alabe a Dios con sus cantos, pero alábelo con la Biblia también. O sea, disipúlese. ¿Está claro o no el asunto? ¿De qué sirve, hermanos, que yo cante de mi ronco pecho y fuerte y brinque y todo, si no me estoy discipulando? Alaba a Dios con tu garganta, pero alábale también con la palabra. Está el equilibrio de la escritura, porque dijo Jesús, en espíritu y en verdad. En espíritu es una adoración y una alabanza guiada por el Espíritu Santo, pero también guiada en la palabra de Dios. Ore la Biblia, sí. Léala y hágala como una oración. Sí, no me equivoqué. Ore la Biblia. ¿Había alguna vez hecho usted eso? Leerla en voz alta como una oración. Está orando la Biblia. ¿Qué mejor oración? En lo personal, un estilo de vida, exáltelo durante el día, en su casa. Otro punto, Salmo 46:10. Usted necesita quietud y hermanos, este es una de las grandes estrategias del diablo, nos tiene siempre corriendo, y los creyentes tenemos que hacer ya un alto, hermanos. Salmo 46:10, ¿qué dice en voz alta? Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46:10. Salmo 46:10. 146:10. Vaya, creo que no dormí bien. Salmo 46:10. No, ustedes no durmieron bien, es que no me escuchan a mí bien. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, en las prisas no se conoce a Dios. En las prisas no se conoce a Dios. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Pero como ahora estamos ocupados con tantísimas cosas, esa es la estrategia del diablo, hermanos. Absorbernos en tiempo y en atención para nunca estar quietos. Pero es que yo soy muy hiperactivo. Pues mucho gusto. Su hiperactividad lo va a llevar al desastre. No estoy diciendo que sea flojo o floja. Le estoy diciendo, aprenda a estar tranquilo delante de Dios. Calme sus pensamientos, calme su corazón.
siéntese un rato o doble sus rodillas y vaya con la palabra y en oración, a ver, Señor, habla a mi vida, Señor. Está quieto. Y esto se ha perdido en los creyentes, la quietud delante de Dios. No estoy diciendo pasividad delante de Dios, estoy diciendo quietud. Deja de estar pensando en tus preocupaciones, en tus deseos, en tus anhelos, en mis metas. Espérate, escucha a Dios. ¿Hace cuánto que no te sientas para decir, Padre Santo, háblame? Háblame, Señor. ¿Qué de mi vida en lo personal? ¿Qué de mi vida en casa? ¿Qué de mi vida en el trabajo? ¿Qué de mis estudios? ¿Qué de mis relaciones con los demás? Padre, ¿qué me estás diciendo tú? Hermanos, Dios no está callado, pero nosotros estamos inmersos con tanto ajetreo, que nos olvidamos de que el Espíritu Santo de Dios nos anhela y quiere platicar con nosotros y quiere guiarnos según la voluntad de Dios. Usted tiene que hacer un alto y tiene que hacer ajustes para convertirse en un adorador. Y le digo una cosa, el mejor tiempo invertido en su vida es el tiempo en el cual usted está en quietud con Dios. Ahora, yo no le digo cuánto tiempo, pero deje un tiempo, acostúmbrese a hacerlo regularmente delante de Dios. Si usted no hace esto, le está dando a Dios las obras de su tiempo como buen religioso. Otra vez la burra al trigo, dirían en mi pueblo. ¿Cuándo saldremos de esta situación? Ahora, por otro lado, adoramos a Dios cuando damos testimonio de Cristo. Hebreos 13:15, adoramos a Dios, crece nuestra fe cuando compartimos el Evangelio. Y aquí, mis hermanos, pues yo tengo también que llamar la atención a la iglesia en este aspecto. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, aquí es muy fácil confesar el nombre de Dios, ¿o no? Pues sí, Señor, eres grande, eres maravilloso, y lo hacemos en los cantos y lo decimos, pero aquí en este texto no se refiere a la alabanza congregacional, se refiere en tu vida, confiesa a tu Señor, a tu Dios, a Cristo. Ofrécele ese sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es confesar su nombre? Dar testimonio de Cristo, dar a conocer el Evangelio. Pero hermanos, aquí podemos cantar 24 horas y allá en la calle nunca mencionar el nombre de Jesús a nadie. Eso no es correcto. Nos engañamos entonces cantando y cantando y cantando aquí, pero afuera nunca exaltamos el nombre de Cristo con el Evangelio. Eso tiene que parar, eso tiene que corregirse. Ahora, qué hermosa es la alabanza en el pueblo de Dios, amén, cuando decimos, Señor, tú eres el Señor Jesús, a ti nos rendimos a ti. Y saliendo y en el resto de la semana somos un testimonio vivo de Cristo, amén. Y compartimos a Cristo Jesús, mis hermanos. Y adoramos a Dios según el verso 16. Y continúa, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es decir, sirva a los hermanos, ayúdeles, detecta alguna necesidad, pues conforme a sus posibilidades, ayude, de un consejo, ore, interésese, escuche, apóyele materialmente, económicamente. Hay muchas formas, mis hermanos. Ahora vamos con la congregacional y ya estos 2-3 minutitos termino. Hebreos 10:25, ahora sí, vamos con la alabanza congregacional o la adoración congregacional. Hebreos 10:25, dice aquí, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día que se está acercando? El día de la venida de Cristo. Entonces dice el escritor, hermanos, Cristo viene. El día se está acercando, entonces exhórtense, no dejen de congregarse, manténganse vigilantes, manténganse orando, manténganse sirviendo. No dejen su congregación. El adorador pone atención a la palabra de Dios. Usted adora a Dios también cuando está en un grupo de vida, cuando están compartiendo la palabra, cuando están orando, cuando están ahí cantando, cuando usted está ayudando a un hermano, usted está adorando a Dios. Varón, cuando usted está trabajando,
y lo hace con la actitud correcta y como debe ser, usted está adorando a Dios en su trabajo. No que tenga que llevar la Biblia ahí mientras trabaja, no. Mientras trabaja con una actitud de integridad, de gozo, de armonía en el ámbito de su trabajo, usted está adorando a Dios. Hermanas, adoran a Dios educando a sus hijos. No les diga de groserías. Edúquelos bien, en buena forma. No vierta sobre sus hijos sus enojos, sus amarguras y sus rencores, por favor. Que hay mamás o papás que cometen ese error, todo el tiempo le están gritando a sus hijos, tienen frustraciones por ahí no resueltas. No se las echa a sus hijos, ellos qué culpa tienen. Ámenlos, ore por ellos. Amén. Adore educando, eduque adorando. Y si le tocó hacer el quehacer y le tocó planchar, ¿cómo está planchando? ¡Ay, qué calor! ¡Ay, las camisas! ¡Ay! Adore a Dios planchando. Testimonios, pásenle pues. Sale. Cuando está trapeando. ¡Ay, aquí sus patotas! ¡Ay, aquí! Espérese. Testimonios, pásenle de este lado. Y así nos la podemos llevar. La adoración cambia la actitud. Hacemos las cosas con gozo, con gratitud a Dios. Bendito sea Señor, tengo un trabajo. Bendito sea Señor, puedo trapear, puedo lavar los trastes, puedo movilizarme. Bendito seas Padre Santo. Gracias Dios que tengo la salud para hacer el quehacer. Gracias Dios, comí frijolitos, Padre Santo. Comió maruchan, pues comió una maruchan, qué bueno, está bien. Tuvo que comer, dele gracias a Dios. Bendiga a Dios en su trabajo. Joven, bendice a Dios por tus estudios, por tu escuela, porque tienen tus papás para ayudarte a pagar tus libros, tus materiales, la colegiatura. Dale gracias a Dios. Amén. Hermanos, estamos con vida. No la desperdiciemos quejándonos. Aprovechemos el tiempo. Glorifiquemos a Dios. Gracias Dios. Cada día que me das una oportunidad para servir, para bendecirte, para gozarme en tu presencia, para hacer bendición a los demás, para alumbrar con tu evangelio a otros. Hermanos, la actitud cambia en un creyente y en vez de estar deprimido, ¡ay, qué vida! ¿Qué vida qué? ¿No tiene a Cristo? Entonces, ¿qué vida? ¿A qué diferencia? No digo que no haya problemas, pero a pesar de los problemas, mis hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. La adoración congregacional. Y finalmente, hermanos, Deuteronomio 16. El adorador no puede ser una persona mezquina con Dios. Deuteronomio 16. El adorador es generoso con el Señor y con su obra. El adorador es agradecido con Dios. Le agradece la vida, le agradece que puede respirar, le agradece los latidos de su corazón, le agradece que puede ver, le agradece que puede oír, le agradece que puede oler, le agradece que puede saborear, le agradece que puede desplazarse. Gratitud a Dios. Deuteronomio 16. Y aquí dice la Escritura, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que le escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Verso 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. ¿Hace cuánto que viene usted con las manos vacías delante de Dios? Si ese es un estilo de vida en usted es un religioso. Usted no se ha convertido a Cristo, por favor. ¿Cuánto te bendijo Dios? Sea agradecido con Él. Punto. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nuestra fe se afirma, se afianza, Señor, cuando te conocemos a ti, cuando te adoramos. Señor, tú eres el único que conoce los corazones. Sabes si nos hemos vuelto religiosos, pero no adoradores. Señor, ayúdanos a ser como Abel, a confiar en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Auténticamente, Señor, habernos convertido a ti cuando nos arrepentimos de pecados y cuando confiamos en Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y a partir de ahí, Señor, ahora permítenos conocerte, porque cuando te conocemos, te adoramos, te honramos, te damos las gracias, te enaltecemos,
te exaltamos, bendecimos tu nombre, porque no hay nadie como tú, Señor. Dios sabio, todopoderoso, Dios bueno, misericordioso, justo, un Dios santo, Dios infinito. Ese eres tú, mi Dios, nuestro Padre Celestial. Señor, la respuesta natural cuando te vamos conociendo y amando es irte adorando cada día. Es rendir nuestra vida a ti, dándote el primer lugar que tú siempre mereces. Padre, ayúdanos a vivir la adoración como un estilo de vida. Tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Seguimos orando. Yo hago la invitación a toda la iglesia. Yo no sé quiénes son religiosos y quiénes son adoradores, pero la invitación es: Dios está buscando hoy adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quisiera usted en esta tarde convertirse en un adorador, en una adoradora auténtica en espíritu y en verdad? Dígaselo al Señor ahí en su corazón, en una oración, en un murmullo. Dígale: Señor, perdona mi religiosidad, pero aquí estoy, mi Dios. Quiero ser una persona, un adorador, alguien que te dé el primer lugar, como un estilo de vida. No en mis fuerzas, porque no las tengo, sino con el poder de tu Espíritu Santo que habita en mí. Señor, permíteme tener un cambio en mi vida, estar quieto, estar quieta y conocer que tú eres Dios. Exaltarte con los cantos, sí, pero también con tu palabra. Adorarte, Señor, sí, en lo personal, pero también con mi iglesia, y hacerlo de manera fiel. Padre Santo, oramos que levantes de aquí, del Renuevo, una congregación de fieles adoradores en espíritu y en verdad, porque tú estás buscando tales adoradores. Y Señor, cuando te adoramos, todo lo demás viene por añadidura. Permítenos, Señor, vivir tu evangelio y compartir tu evangelio como adoradores auténticos. En el nombre de Jesús. Amén.